Bien, hoy comenzamos con tema nuevo eh, que va a ser, obviamente vamos a entrar en la Edad Media, eh, recordando la otra vez que vimos en el contexto de San Jerónimo y muy cerca de San Jerónimo a Santa Paula, ¿no? Santa Paula de Roma que, enamorada de la palabra, ayudó, metió mano en la famosa Vulgata. No es que fue obra única de San Jerónimo, sino que fue ayudada por otras personas y entre ellas Santa Paula y su hija. Mm. Eh, y bueno, y después en la práctica hemos estado jugando un poco con las traducciones, ¿no? Cómo las distintas traducciones nos llevan a otros caminos, nos llevan a otras interpretaciones y nos acercan a, a otras voces, a otras miradas. Que como dije, el arameo no es la lengua original de la Biblia, salvo algún muy pequeño porcentaje o muy pocas palabras de la Nueva Alianza, pero que en sí nos acercan por ahí a la mentalidad, al lenguaje que Jesús, a las expresiones que Jesús utilizaba en su momento. Eh, y bueno, y ahí hemos visto la hemorroísa, hemos visto al ciego Bartimeo y el bautismo de Jesús. Eso hermoso que hay dentro del bautismo y que se reservaron entre Juan y él mismo, ¿no? Así que bueno, ahora vamos a seguir adelante, vamos a avanzar algunos cuantos siglos. No, este no, este. Y vamos a comenzar a ver un tema que sí, obviamente se ha superado, ha servido muchísimo de base para la iglesia, para todo en la iglesia, pero bueno, hay cosas que se han ido superando. Y justamente esto ocurre en la Edad Media, ¿no? Eh, Juan, no se ve nada, ¿eh? no, no, ya sé, está bien, Bueno, tranqui, tranqui. Que bueno, desde afuera muchos pueden decir que la Edad Media fue una etapa oscura, la Edad Oscura, le dicen algunos, que el conocimiento no se desarrollaba, que se perdió el conocimiento, que la Iglesia fue culpable de esa pérdida de conocimiento o de la búsqueda de la razón, del saber. Y como nos enseñó una vez un profe de historia de la Iglesia, no es que se perdió, o sea, en la Edad Media no es que el conocimiento se detuvo, la búsqueda del saber se detuvo, sino que podríamos decir como que se conservó, que después con la modernidad se volvió a recuperar, a descongelar y a llevar adelante. Pero no quiere decir que en la Edad Media no se hayan utilizado los saberes antiguos de la Grecia clásica, de la Roma clásica, y nuevos conocimientos que van surgiendo en la época y en el entorno. ¿A qué vamos con esto? Hoy vamos a hablar de Tomasito, Santo Tomás de Aquino. Hola Matías, ¿cómo andás? Em, que bueno, nos ubicamos en el siglo XIII después de Cristo. Esa fue la etapa en la que vivió. ¿Y qué conocemos de él? A ver, vamos a primero indagar en los conocimientos previos que tengan ustedes. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Por qué se lo conoce? Suma Es un teológica. santo de la Edad Media. Suma teológica, ¿no? ¿Sí? ¿Quién estaba hablando ahí? Lili, Sí, no, dije la suma teológica. la Suma Teológica, bien, una de sus obras. Así que son unos
pequeños libritos. Jaja, 28 tomos. Vivió poco, pero en ese vivir poco escribió como si hubiera vivido 2 vidas. ¿Algo más que sepan de él? Era dominico Dominico, muy bien, de la Orden de los y Predicadores. unió, yo creo que tuvo dentro por supuesto de su mentalidad racional, porque era un gran pensador, también fue un místico. Creo que supo unir la mística con la razón y además fue un gran innovador, porque él fue la persona que trajo a Aristóteles Ujú. a la teología y esto fue para muchos una herejía prácticamente. Y estuvieron a punto de condenarlo, porque, digamos, la filosofía, la teología clásica de esa época era más bien agustiniana y inspirada en el Platón, digamos, ¿no? Y Aristóteles, Santo Tomás bautizó a Aristóteles, digamos así, ¿no? Y con esto pegó un salto inmenso. Para nosotros es un conservador terrible, lo que vos decís al principio. Pero si uno se sitúa en su momento, fue realmente un revolucionario. Ujú. Sí, exacto. Bien, Y después, sí, dale, dale, Mati. buenas tardes primero, Sí. aparecí después de tanto tiempo. No, y después el esfuerzo racional por llegar a Dios, ¿no? Quizás eso es una cosa que, que más allá de todo lo que dijo Luis es cierto. La actualidad que eso tiene en un mundo que es racional hoy, Santo Tomás nos da ideas, más allá de que por ahí los razonamientos no son actuales, el concepto de tratar de llegar a Dios por la vía racional también es un camino que a veces hay que practicarlo, ¿eh? Ujú, tal cual. Sí, incluso en una carrera de filosofía o en historia de la filosofía, por lo menos yo en la escuela, en el único año de filosofía que tuve, Santo Tomás se ve, o sea, es tema de filosofía. Así que sí, perfecto. Y justamente vamos a ver un poco eso, cómo Santo Tomás, más allá de esta época oscura que dicen que el conocimiento se perdió, no, tenemos estos grandes personajes, estas grandes personalidades que hasta encontraron el modo de unificar fe y razón, ¿no? Bien, ahora sí vamos al conocimiento en sí, a ver, analizar a Santo Tomás y cómo su trabajo ayudó o avanzó, nos permite llegar hasta hoy, porque van a ver que hay cosas que hoy se siguen usando o que hasta hemos superado en la interpretación bíblica. Bien, es un presbítero, fraile, un teólogo, un filósofo dominico de la Orden de los Predicadores. Es el principal representante de la escolástica, esa filosofía de la Edad Media, muy típica de la Edad Media, igual ahora lo vamos a explicar un poco, de la teología sistemática y de la teología natural. Yo los marqué así en negro porque es lo que voy a ir detallando un poquito ahora para conocer a Santo Tomás y después sí nos vamos a su hermenéutica. Hace comentarios justamente, como decía Luis, sobre Aristóteles, compatibilizando el pensamiento aristotélico y la fe cristiana. Justamente esto, venimos de la patrística, ¿no? De la época de San Jerónimo, donde hubo un San Agustín que utilizó el platonismo o el neoplatonismo. Y vamos a ver que esto es como una continuación de eso, ¿no? No es otra etapa aparte. Es una continuación y una progresión de esa etapa de los padres de la iglesia. Bien, como decía Lili, la Suma Teológica es una de las obras más conocidas de él, que es un compendio, es enorme, sobre doctrina cristiana. Después hay muchas otras obras. Escribió de todo, política, metafísica, historia, eh, de todo. Sobre Aristóteles, de todo. Bien, ¿qué es la escolástica? Es una corriente teológica y filosófica de la Edad Media que utiliza parte de la
filosofía que se conservaba, no se pierde, que se conservaba. Recordemos que en esa época el saber estaba dentro de la iglesia, de las universidades, de las escuelas, que los únicos que tenían acceso al conocimiento eran, por lo general, el clero, los que sabían leer, o por ahí algún avanzado y que tenía mucho poder adquisitivo para poder leer y que le daba la cabeza, le daba el mate para poder comprender los escritos antiguos, ¿no? Pero bien, justamente utiliza la filosofía para entender, comprender la revelación y se coordinan estas cosas, fe y razón. Solamente que la razón va a estar subordinada a la fe, ¿no? Bien, es un estudio de Aristóteles, el neoplatonismo y también de filósofos árabes y judíos de la época, o antiguos. En esta escolástica hay una excesiva dependencia de este argumento de la autoridad, o sea, Pepito dijo tal cosa y ese conocimiento era en base a lo que decía Sal. O sea, eso le da verdad, o sea, algo es verdadero, verídico, porque lo dijo tal, que es un capo en ese conocimiento, que es un erudito en ese conocimiento. Hola, Carmen. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Vengo llegando de Santiago, recién. Así que, mira, Perfecto, no me sacó ni chaqueta, ¿ves? Ahí estamos. muy bien. Bueno, volviendo a esto del argumento de la autoridad, que hasta es una forma de falacia, pues, ¿no? Como que por ahí un conocimiento o un argumento puede ser erróneo porque se base en tal autor. Y como vemos, esta escolástica es una continuación, porque desde el principio los cristianos fueron usando la filosofía para entender y profundizar aún más en la revelación y en la fe. Por eso es una continuidad de la patrística, tanto en lo filosófico como en lo teológico. Bien, ¿qué es teología sistemática, teología natural o racional y justamente el pensamiento tomista, ¿no? Vamos a verlo muy brevemente, no vamos a profundizar en filosofía ni nada de eso. Bien, la teología sistemática es una disciplina dentro de lo teológico que trata de formular de manera coherente, ordenada y racional también, como decía Luis, el trabajo de la razón, cosas de la fe cristiana. Se tienen en cuenta los textos sagrados, pero también se utiliza la historia, la ética, la filosofía y otras ciencias del momento. La teología natural o racional va más que nada a ser un método de encontrar evidencia de Dios o sea, evidencia que pueda ser empírica, que se pueda comprobar humanamente. Y ahí aclaro que es diferente a la teología revelada, que es por medio de la escritura, las escrituras o una experiencia religiosa. Y el tomismo, esta corriente que se crea a partir de Santo Tomás, plantea que la fe que cree en la autoridad divina, y esto es un término que vamos a utilizar mucho hoy, el tema de la autoridad divina, y la razón que se basa en la demostración, o sea, en lo empírico, sí, son diferentes, no hay que confundirlos, pero tampoco es esta guerra que se dice clásica de fe y razón. O sea, tampoco se contradicen, porque las dos cosas proceden de Dios. O sea, Dios nos dio la capacidad de razonar por algo, ¿no? Y la podemos usar, como bien decía Matías, para acercarnos, ¿no? a cuestiones de fe. Filosofía es una filosofía basada en la disciplina de la sabiduría, científicamente da respuestas a certezas naturales del conocimiento, a los principios del conocimiento humano y al realismo integral. Tomás es realista. O sea,
no separa las cosas en dos como Platón, no habla de esta dualidad, sino que hay toda una composición. Por eso vemos que se basa mucho en Aristóteles. San Agustín, por ahí como decía Luis, estaba más basado en Platón y eso. Igual, eso son cuestiones de filosofía en las que no vamos a entrar. Así que tranquilos los que no Qué están muy bueno. metidos en eso. Bien, ahora sí, hermenéutica bíblica, lo que nos interesa, según Tomás de Aquino. Como digo, si hay algo que no se entiendo en lo que yo me haya equivocado en alguna palabra o tienen algo para sumar a lo que yo voy diciendo y no quieren esperar a que yo presente todo para, para poder agregar ese tema, me interrumpen y lo charlamos. Esto es totalmente abierto. Bien. Él siempre, Tomás de Aquino siempre va a hablar de esta intencionalidad divina, de que Dios... Yo interrumpo. Sí, profe. No, levanté una mano, Distinciones. pero me parece que puso un saludo. Disculpe. No, cuando escuché lo de Suma Teológica, quería agregar algo que una vez leí sobre este tema. La Suma Teológica no está escrita para todo el pueblo, para todo el mundo. Está escrita para sus seminaristas, según escuché, leí una vez. O sea que está dirigida para personas que creen en Dios, aunque muchas veces sirven argumentos para trabajar con otros. No sé si lo dijiste antes que yo llegara, perdón si es así de metido, pero está dirigida a personas que creen en Dios. Por eso no es un argumento válido a veces para entrar en manifestar la existencia de Dios a partir de las 5 vías, ¿no? De Santo Tomás de Aquino. Gracias. Sí, la Suma Teológica lo presenté ahí brevemente como un compendio de doctrina cristiana. Después sí, para profundizar tendríamos que tener muchos encuentros más. Pero bien, con esto de la hermenéutica bíblica, según Santo Tomás, él se va a referir mucho a la intención de Dios, o sea, a Dios como un actor muy activo, muy participativo en lo que es Biblia. Obviamente es realista, como dije hace un rato, y no separa de que el ser humano, que los hagiógrafos, los escritores sagrados, hayan escrito desde su experiencia, pero sí que fue una intención de Dios que ellos hayan escrito lo que se escribió. En este sentido lo entiende desde los dos lados, que ninguna excluye a la otra, ni tampoco es o una o la otra. Él tiene en cuenta estas dos partes, la literal y la espiritual. En la literalidad, en la forma de leer los textos e interpretarlos de manera literal, que sabemos hoy en día que nos puede llevar a algunos errores o a contradicciones en la misma Biblia, nos dice que la verdad que Dios ha intentado revelar por medio de palabras inspiradas, o sea, y se extiende a todo lo que el escritor escribió, o sea, lo que Dios quiso que se escribiera. Por eso, toma a Dios como el autor principal, todo lo que está escrito es lo que Dios quiso que se dijera, y también el autor humano como instrumento de eso que Dios quería que se escribiera o que se diga. Pero el autor tiene esto de sagrado, ¿no? Como que tiene una posibilidad, una elevación en cuanto a lo divino que le dio la capacidad de escribir e interpretar lo que Dios quería que se escribiera. Pero esto hay que tener en cuenta algo. Todas las interpretaciones de un texto pertenecen al sentido literal siempre y cuando afirmen la verdadera fe. Por eso digo, pueden haber cosas que nos parezcan raras o que ya superamos o que no nos suenen con lo de hoy, pero porque lo estamos pensando desde esta época. Vamos a escuchar desde la época vamos a verlo desde la época de Santo Tomás. Entonces,
pertenecen al sentido literal siempre y cuando afirmen la verdadera fe y respeten el tenor de los términos del texto. Condiciones que suponen que esas interpretaciones son necesariamente armonizables y de ningún modo contradictorias. Después vamos a ver que él entiende la Biblia como un todo. Él habla de una armonía bíblica. Pero bueno, ya vamos a profundizar en eso. Y desde lo espiritual, y ahí es donde va apareciendo esto, como que hay un orden divino que se da, que Dios en su sabiduría ordenó las cosas para que se dieran así, y que poseen esto de las realidades que se describen. O sea, que unas realidades son descritas o van a describir otras que van a pasar a futuro, ¿no? Esto que dice, por ejemplo, acá, al final. Posible por la ordenación divina, Dios modela los acontecimientos pasados con la capacidad de significar sucesos futuros. ¿Eso dónde lo vemos? En esto de que la Biblia se explica por la Biblia misma. Esto que nosotros hacemos de entender el Antiguo Testamento desde una mirada cristológica y eclesiológica, o sea, desde nuestra vida como cristianos de iglesia y desde nuestra fe en Jesús, eso es esto, ¿no? Esto de que los acontecimientos pasados posibilitan lo futuro y que se entienden lo futuro gracias a los pasados, como que hay un orden y que Dios lo estipuló así. Pero esto, repito, no descarta, no es que Santo Tomás no entiende o no sabe que hay diferencias dentro de la Biblia o que el ser humano en su limitada humanidad escribe como le salió. Pero si escribió así es porque Dios quiso que así lo escribiera. Y bueno, y dentro de esto espiritual, el hombre, para designar una realidad, también se sirve de metáforas, comparaciones, ¿no? Esto de que vamos y venimos o de que comparamos con una cosa con otra. Ahora, como decía, para Santo Tomás la Biblia es un todo, es un libro. No lo une todo a la fuerza, ¿sí? Es realista, conoce las diferencias que hay entre idiomas, sabe que se escribió en diferentes épocas, que lo escribieron muchísimos autores, pero por eso no quiere decir que no se explique como un todo, que la Biblia que no pueda explicarse a sí misma. Por eso habla esto de la armonía teológica. No pierde diferencias, sino que guarda relación con una de las prácticas más difundidas de la Edad Media, que es leer y comentar la Biblia con la misma Biblia. Es algo que nosotros seguimos haciendo, o sea, nosotros recurrimos a citas siempre. Pero bueno, el objetivo era distinto. En esa época se podía hablar de un tema o de una temática o de un término, y de eso mismo explicarse o ampliarse en otras partes de la Biblia. Por eso confirmaba y ampliaba la interpretación. En parte no difiere a lo que más o menos hacemos hoy. Y como les decía, también está esta lectura desde lo cristológico y desde lo eclesiológico. O sea, es esta segunda, es una regla hermenéutica que mantiene San Jerónimo, como hemos visto antes con él, de San Jerónimo. Está bien, no vimos precisamente Jerónimo, pero es una regla hermenéutica que San Jerónimo ha utilizado, que esto, ¿no? Por un lado, literalmente nosotros leemos la historia, por ejemplo, en la Primera Alianza, leemos la historia de Israel. Pero después nosotros, hoy en día también lo hacemos, releer, leer de manera espiritual, hacer la interpretación cristológica o desde la vida de la iglesia misma. ¿Se va entendiendo hasta acá?
¿Sí? Bien, cualquier cosa me preguntan. No soy Sí, experto perfecto, adelante nomás. bien, no soy experto tomista, pero bueno, en el conocimiento que he adquirido en estos pocos días, más o menos de tratar de interpretar, he hecho hermenéutica de Santo Tomás. Y él identifica que esta ruta de acceso al sentido mismo de la Biblia es a partir de comprender a Dios como autor, de esta autoridad divina, ¿no? Y también de los que han hablado, perdón, de los que sí, han sido portavoz de Dios. Y ahí les dije que vamos a profundizar en esto de la autoridad divina, que basa su eficacia en tres cosas. En su origen divino, esto de porque Dios lo dijo, ¿no? El argumento de la autoridad. En la fuerza de la enseñanza y también en este vehículo de la revelación que enseñaron todo lo mismo. Por eso habla de la armonía, ¿no? Recordemos esto de la armonía bíblica, la armonía teológica en los textos. Que bueno, él lo llama esta analogía de la fe, lo toma como una norma hermenéutica suprema. Salvando las diferencias, entendiendo, siendo realistas, sí, que hay diferencias, pero que hay toda una enseñanza y todos más o menos tienen un mismo denominador común, enseñan una misma revelación. Y en esta autoridad le da mucha importancia al Espíritu Santo, que por un lado es el intérprete por excelencia, y gracias a él nosotros podemos interpretar. Por eso podemos recordar, y él lo menciona mucho, Santo Tomás, esto del don de la interpretación, que Pablo lo menciona como uno de los carismas, ¿no? Y que bueno, esto se da gracias al Espíritu Santo, que gracias a eso, a ese actuar, a ese don del Espíritu Santo, quien está sumergido en esta dinámica divina, es como que tiene un fácil acceso y es que también es el que puede transmitir, estas realidades de la fe. Después también, para su interpretación, tiene en cuenta a los padres de la Iglesia, que bueno, justamente recordemos que son los que fueron dándole forma y usando la filosofía del momento para darle forma a la fe, a la estructura de la fe, a los componentes, a la doctrina, a los dogmas y todo, los considera estos intérpretes privilegiados que nos aportan este marco de interpretación. Por eso muchos, y hoy en día también a veces se hace, se remontan a las interpretaciones de los padres de la Iglesia. Y esto se acaba ahí, o sea, no hay más, no se valida otra interpretación que podamos hacer nosotros del siglo XXI. Sí, claro que sí. Solo que lo toma, él lo considera como una continuidad de eso. O sea, no se agota la interpretación o estos avances en la interpretación en los padres de la Iglesia, pero sí está enmarcada en eso, ¿no? Ya que también ellos fueron los que dieron esa estructura base. Y después la Iglesia misma, que asistida por el Espíritu Santo, ahí vemos otra concepción, que la Iglesia no se puede equivocar en esto a lo que pertenece a la fe. Sí, reconoce, Santo Tomás es realista, que la Iglesia está compuesta por estas
por personas que nos equivocamos, pero bueno, dentro de esta autoridad divina y gracias al Espíritu Santo, la providencia quiere que a lo largo del tiempo el mensaje no se desvirtúe o la interpretación que se hace del mensaje no se pierda, no se desvirtúe. Bien, antes de seguir con el método que él utiliza, nos faltan unos menos de 3 minutos para que se corte la reunión. Acuérdense que tenemos 10 minutos de recreito para que vayan al baño o recarguen termos o buscar otra infusión. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna resonancia hasta ahora de lo que hemos ido viendo? Igual nos queda poco tiempo, por ahí puede hablar uno o dos. Igual después terminaremos pronto y tendremos más tiempo de comentar, ¿no? De las repercusiones. Voy a dejar de compartir. ¿Va quedando claro hasta ahora un poco el método que utiliza, o desde dónde lo interpreta San Jerónimo, ¿no? ¿De dónde usa la interpretación bíblica? Recordemos, el autor principal es Dios, sí, también el escritor humano, pero que tiene esto divino especial que lo diferencia de los otros, que bueno, le dio esa posibilidad y que la interpretación que estamos usando también es gracias a la tradición de la Iglesia, ¿no? Y gracias al Espíritu Santo especialmente que tenemos hoy en día. Pero bueno, seguimos dentro de un ratito, nos vemos en 10 minutos, yo les mando ¿le calculan ustedes o les mando el mensaje? Sí, Luis. No, me parece que es muy interesante eso que estás marcando, porque es una característica que también hoy valoramos mucho, ¿no? Cómo leer la palabra en un contexto eclesial, ¿no? Y en el contexto de una tradición. Justamente en esta época, ya más adelante, ¿no? Aparecerá Lutero con otra postura, que es decir, bueno, la Biblia al pueblo y más libre interpretación, digamos, ¿no? Como que cada uno, la cosa es más subjetiva. Acá, esto que vos decías, insistías mucho, ¿no? Santo Tomás es realista, concreto, objetivo, y lee la palabra en el contexto eclesial y en la tradición eclesial también, ¿no? Eso es lo que le da validez a una lectura u otra de la palabra, ¿no? Perfecto. Bien. Tomasito. Él tiene un método, que es lo que vamos a ver ahora, para lo que es esta interpretación bíblica de la Biblia. Su método se compone de, ahora lo vamos a ir viendo, que son unos 5 pasos, no es, y cuando hablo así no digo tanto de paso 1, lo hacemos, se hizo, paso 2, sino que en el método hay ciertas pautas que, bueno, a la hora de interpretar un texto bíblico, o la Biblia completa en sí, dice que hay que aceptar como indiscutible las verdades para que se nos manifiestan en la Biblia y que nosotros por la fe aceptamos, ¿no? Iluminar las verdades, esas verdades que nos son más fáciles de entender, y más que nada después buscar la iluminación de las que son más difíciles, ya sea porque son difíciles, son complicadas, o porque tienen un sentido más profundo, al cual de manera literal o rápida no se llega. Este paso de una verdad a otra, de la más clara a la que se oculta, siguiendo básicamente esto de la autoridad, ¿no? De la autoridad de la escritura misma. Esto de que la Biblia se explica por sí misma, se explica a sí misma. Que en todo el proceso se exige una actitud
humilde para aceptar, justamente como más o menos se había mencionado la parte anterior, esta objetividad, esta superioridad objetiva y trascendente del contenido que se revela. Que bueno, de por sí, por la razón humana, solo por la razón humana no se podría, o eso es lo que concibe Tomás, ¿no? Obviamente sin menospreciar, no la quita como algo importante para hacerlo, ya sea por el tema del lenguaje, del género literario, del ambiente o el contexto en el que fue escrito. Por eso dice que la razón tiene que estar, tiene que intervenir desde su propio campo, el de la verdad natural, y teniendo como tarea mostrar que la verdad revelada en un texto no se puede oponer a esto que dicta la razón natural. Esto es más o menos el método que encontré brevemente, o que yo pude resumir de un texto más largo sobre la hermenéutica de Santo Tomás. Bien, hasta acá. Hoy vemos Santo Tomás y Luis mencionó que más adelante vamos a ver una evolución de esto o un avance hacia otro lado con el tema de Lutero. Hay un tema más en el medio. Pero bien, hasta acá. ¿Qué repercusiones nos deja Santo Tomás, la interpretación bíblica o también lo que veníamos conociendo, ¿no? Porque en el colectivo social está como que esto en la Edad Media la razón no se usaba. Digo, como algo también para tener en cuenta, que trató de congeniar Santo Tomás, ¿no? Fe y razón. Repercusiones. ¿Qué les parece? ¿Qué preguntas tienen para hacer? ¿O qué le preguntarían? ¿Qué se preguntarían ustedes por lo de Santo Tomás? ¿Algo que les haya llamado la atención? Sí, Mati. Yo un poco relacionado con lo que te dije al principio, a mí es un tema que siempre por ahí por mi formación o por ahí por mi cabeza. Mati, se te escucha, perdón, se te escucha como medio mal. No sé si el tema del micrófono, ¿eh? Entrecortado. No, entrecortado puede ser. porque Cortado, es como si un problema de señal. con mucha distorsión. ¿Ahora? A ver, ¿Ahora? ¿Está bien? va mejorando. Un poco mejor. Pero debe ser la señal de internet. Porque, bueno, si no, si me escuchan, díganme. Lo que decía es que esto del. Bueno, si no, pues, capaz que se acomoda. Vale, pero un poquito. Sí, porque antes, cuando al principio se escuchaba perfecto. Sí. Bueno, si no, comparto yo mientras. Dale. Tomás como Jerónimo y todas estas grandes personas que han hecho el esfuerzo tremendo de poder pensar a Dios, ¿no? Pensar el misterio y primero dejarse envolver por el misterio, ¿no? Y pasarlo por la propia razón y compartirlo, cada cual en la época como lo pudo hacer, como, bueno, con los medios que tuvo, con la cultura existente y que le permitía pensar de una manera, expresarlo de una manera. A mí lo que bueno, por un lado me apasiona porque me parece gran desafío poder pensar el misterio de Dios hoy en el siglo XXI con las luces que nos traen de otros tiempos, pero creo que las recibimos
Y bueno, y esta comunidad concreta del Café Bíblico la recibe hoy, pero para algo, para seguir pensando, para seguir traduciendo a este siglo esto que tenemos. Y es lo que yo comparto siempre, ¿no? Porque es mi gran inquietud personal. Pensar el misterio de Dios en el siglo XXI desde nuestro carisma, compartirlo en nuestras comunidades, que vaya surgiendo algo más, ¿no? Hace poquito murió Víctor Codina y una de las cosas que yo pensaba es, bueno, ¿quién surge, no? ¿Quiénes seguimos poniendo el hombro para pensar el misterio de Dios para este siglo y dejar un caminito más para los que vienen, ¿no? Los que vienen tienen que poder seguir recibiendo la posta. Y bueno, eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos pensar a Dios, pensar en misterio, hacer esta unión de fe y razón para este tiempo? Sumándome un poquito a lo que decís vos, Adriana, eh, a mí me parece que es sumamente necesario, porque Dios sigue hablando al hombre y en cada época habló. A veces nosotros los cristianos, en esa apelación a la autoridad, ¿no? Como se suele hablar de, a veces caemos en esas falacias de poder, la autoridad en una palabra que fue excelentemente presente en un momento y que hoy ya no tiene esa presencia. Porque respondió un momento. Pasa con alguna vida de los santos. Los santos, fueron personas como nosotros que respondieron a una necesidad y tienen un discurso desde su contexto y desde su conocimiento de Dios en ese momento de la historia. Y a veces corremos detrás de ellos tratando de replicar. Vos fíjate lo que pide el Papa Francisco con las determinadas órdenes, ¿no? La actualización. O sea, la revisión profunda de sus instrucciones, de sus, digamos, no sé cómo llamarle, ¿no? De su orden principal, ¿eh? Su regla, ¿sí? Por decirlo así, a lo mejor más fácil, como para poder revisar si realmente responde al hombre de hoy, ¿no? Entonces, creo que también esto tiene que ver, esas hermenéuticas como Codina, que era hermenéutica latinoamericana. Yo hace poquito terminé, creo que os comenté hace un par de clases atrás, sobre este seminario de hermenéuticas distintas latinoamericanas, y la hermenéutica negra, la hermenéutica nativa, y todas esas realidades donde Dios está presente y tenemos que descubrirlo, ¿no? A veces pareciera que repetir con ecos, no digo desconocer, porque hay mucha fundamentación, ¿no? Son los primeros pasos y son las piedras angulares casi de nuestra fe cristiana. Pero creo que nos tenemos que dar permiso para ver qué nos dice hoy el Espíritu como iglesia, ese nuevo Pentecostés que estamos pidiendo todo el tiempo, ¿no? Me parece a mí, eso es un desafío que tengo personalmente, no sé si me logré expresar correctamente, pero creo que sigue un poquito en tu línea. Sí, o sea, esto, como decía al principio, ¿no? El argumento de la autoridad, que a veces caemos en esa falacia de, porque lo dijo tal, y por ahí ya se superó eso dentro de la iglesia. O también se contradicen, eh, como decían también esto de las reglas, de las órdenes religiosas, los carismas, que por ahí a veces hasta contradicen el mismo mensaje de Jesús, eh, porque lo dijo, a veces hasta porque lo dijo la Virgen del Rosario o la Virgen de tal advocación. Y si empezamos a profundizar comparando lo que dice ella con lo que dijo Jesús, podríamos decirnos hasta cómo la madre va a contradecir a su hijo. Está bien, después ahí hay que ver el tema de apariciones, de advocaciones y otras cosas, ¿no?
experiencia religiosa, pero a veces caemos en esa falacia del, ah, no, porque lo dijo tal. El micrófono. También ¿Lograste, quería Matías? destacar, ¿no? No todavía. Pues no, yo simplemente destacar que este hombre, Santo Tomás, era un monstruo, ¿no es cierto? De pensamiento, una capacidad, un cerebro privilegiado, una mente privilegiada realmente, un ser excepcional intelectualmente. Pero él no dice, bueno, como yo soy muy inteligente, yo soy superior a todo el mundo, tengo unas luces tremendas, lo anterior no sirve. A mí me encanta cómo él asume la historia, ¿no? Vos hablas de la patrística. Él construye algo nuevo, sin repetir, por encima de, ¿no? Pero gracias también a toda esa historia. Esto me parece que es maravilloso, porque a veces algunos genios dicen, la historia comienza conmigo. No, la historia no comienza con nadie, ninguno de nosotros. Hay toda una historia que hay que respetar, que es la que nos ofrece a nosotros la posibilidad de ver más lejos, ¿no? Y como dice, a cococho de gigantes vemos más lejos, ¿no? Pero no somos gigantes, los gigantes son los que están abajo y nos permiten ver más lejos. Y después estaba intentando recordar, en la época que Santo Tomás escribe, es antes de Trento, ¿no es cierto? Y recién en Trento la iglesia dice, esto es palabra de Dios y esto no es palabra de Dios. Eso es muy interesante también, porque uno dice, la Biblia está acá, es esta, pero esta no fue siempre la Biblia. Para algunas personas, eso recién en el 1400, ¿no? Que Trento por ahí, si no me equivoco, se define y por ahí, y Santo Tomás es 1200. Entonces, en esa época todavía, ¿no? Que era el tema de la inspiración, finalmente, ¿no? ¿Qué está inspirado y qué no está inspirado? ¿Y por qué la iglesia en algún momento dijo, esto no está inspirado y esto sí está inspirado? Algunos pueden decir, el cantar los cantares está inspirado. Cuando la iglesia dijo que está inspirado, más de uno se le ha rasgado las vestiduras. ¿Bien? Y ahí hay un argumento de autoridad. ¿Por qué creemos que es palabra de Dios? Porque la iglesia lo definió. Un argumento de absoluta autoridad, finalmente, ¿no? Digo, entonces, ¿cómo se mezcla, no? Lo que viene de Dios, pero viene de Dios, pero porque la iglesia lo define así. Tengo que hacer un acto de fe en que Dios habla a través de la iglesia. ¿Y cuántas veces se equivocó la iglesia, no? También en esto, ¿no? Porque decía en cierto momento, no, la tierra gira alrededor del sol, el sol gira, y casi queman algunos, porque la Biblia dice que el sol, ¿no? Entonces, qué delicado que es esto, qué sublime y qué delicado que es todo esto, ¿no? Como hay que ir con mucho cuidado, con mucha humildad hay que acercarse a la Biblia y no hacerle decir cualquier cosa, digo, ¿no? ¿Me oyen ahora? No, simplemente yo lo que iba a decir, algo parecido a lo que dijo Adriana. Creo que el gran desafío a imitar, digamos así, de lo que fue Santo Tomás es este esfuerzo intelectual. Yo creo que hoy es una necesidad que no podemos escapar, digamos. Al mundo de hoy no podés hablarle si no partís de lo racional. Por supuesto que la fe es fundamental, pero lo racional no se puede casi dejar de lado. Al mundo difícil al cual nosotros tenemos que hablar, a los chicos y demás, muchas veces, en los colegios y esto. Entonces, quizás el gran desafío es ver cómo él, que, digamos, y como hizo él en su momento, hacerlo nuestro en nuestro momento, digamos, que tiene otras dificultades distintas a las que tuvo él, ¿no? Y sí, yo sí, digamos, dejaría un poco de lado, por decir así, de lo que hizo Santo Tomás, por decirlo de una manera, es el recurso de la autoridad, porque el recurso de autoridad justamente ahora tampoco funciona mucho, digamos, es un recurso que ahora como el argumento de autoridad ahora no funciona, digamos. Porque si yo digo en el colegio, pero lo dijo. Sí, peor si Matías lo dijo, peor todavía.
Entonces, creo que esas son dos cosas, digamos, que tenemos que aprender de Santo Tomás, justamente, ¿no? Eso es un poco la idea. Sí, Trento, el Concilio de Trento en 1540 y algo. Después lo vamos a ver con Lutero. Sí, y recién me preguntaba vos por lo que decías, Luis, si tan importante es Santo Tomás de Aquino que hasta en filosofía misma se ve, ¿qué pasó que se llegó a quemar, a torturar o a intimidar a gente de la época porque usaba la razón, siendo que hubo antes, un par de siglos antes, un Santo Tomás que mezclaba fe y razón? Y invitaba a leer la Biblia, sí, con fe, pero sin descartar la razón. No sé qué pasó ahí. Me pregunto qué pasó ahí. Yo no creo tener la respuesta, pero creo sí aproximarme a mi punto de vista al respecto de esta pregunta que vos haces. Porque así como pasó 2007, el documento de Aparecida, donde piden reevangelizar, revisar, hay un capítulo entero, no me acuerdo cuál es, que tiene como 11 uno detrás del otro, un número, ¿no? De esos numeritos que tiene, y todavía eso de, por ejemplo, las estructuras caducas que no promueven la fe. Hay gente que todavía no leyó el documento de Aparecida. Y no estoy hablando de gente común de la iglesia que va a misa, tiene una fe sencilla. Estamos hablando de gente que estamos a cargo de escuelas, que estamos a cargo de alumnos, de formación, estamos a cargo de tareas pastorales en las comunidades y que por ahí seguimos haciendo lo mismo porque siempre se hizo así. Y es lo que justamente Francisco critica. Él siempre se hizo así, ¿no? Y es casi una herejía, porque no permitimos que la novedad del Espíritu Santo vaya infundándose en la iglesia, llenando la iglesia con nuevos aires. Ese nuevo ardor, nuevas palabras, que pedían los documentos de la iglesia, ya el CELAM, no me acuerdo si Medellín, por ahí. ¿Qué pasó? Es como que asusta la novedad. Y el Espíritu Santo se nueva todas las cosas. What happened? ¿Qué pasa? ¿No? Me parece que va el miedito ese en la iglesia. Así debe haber pasado en aquel momento también, donde todo era. Hoy en día estamos más globalizados. Yo puedo leer en este momento lo que el Papa acaba de decir, lo que dijo el obispo de Japón, lo que sea, por esta situación de las redes, pero en aquel momento donde estaba esa distancia, cualquiera que fuera alguien que rompiera un paradigma, caía, me parece, en la sospecha del otro. Le pasó a Jesús, que terminó colgado en la cruz, porque rompió un montón de paradigmas de la época, asumiendo a la mujer, dando la novedad, acercándose a los pobres, bueno, y toda la novedad del reino, ¿no? Entre otras cosas, para resumir. Entonces me parece que es el miedito de la novedad, ¿no? La zona de confort, dirían los psicólogos ahora. Y que hasta hace muy poco tiempo había en Roma un santo oficio que decía que se podía pensar y que no se podía pensar, que llamaba a juicio a teólogos que hoy día el Papa cita, ¿no? Por Boff y compañía. Entonces, esto es una cuestión que se acaba de determinar, esta libertad de pensamiento dentro de la Iglesia, dentro de un marco obviamente razonable, ¿no es cierto? Dentro de un marco eclesial, yo diría, es nuevo, es algo nuevo. Porque antes yo creo que los teólogos tenían miedo a que los sancionaran, a sacar los pies del plato. Y hoy día, me parece a mí, ¿no? Que hay una sensación, se avanza muchísimo más rápido en muchas cosas porque tenemos esta posibilidad de pensar, e incluso de equivocarnos quizás, ¿no? Y de volver para atrás. Pero no estamos, creo que no nos sentimos juzgados, ¿no? Y no escribimos teología, no pensamos mirando qué va a decir papá, si me va a retar o no. Claro, así es muy difícil que avance, ¿no? Es muy difícil dialogar como decía Matías, dialogar con los jóvenes, dialogar con la cultura
moderna, muy difícil, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es un gran avance, que lo trae Francisco fundamentalmente, me parece, ¿no? Pero que Francisco lo puede hacer porque hay todo un movimiento subterráneo en la iglesia que le permite hacerlo, tampoco porque él sea un genio, sino que obviamente él también se para frente a, y asume, ¿no?, una corriente renovadora muy fuerte que el Espíritu creó, suscita en la iglesia en estos tiempos. Me parece, no sé, por ahí pensando en ese momento, ¿por qué a él no lo silenciaron? Porque decía Juanchi eso, ¿no? Porque yo creo que por ahí el estilo de él, creo que escribía muy desde el corazón de la iglesia, muy desde, con una unidad muy fuerte, una pertenencia muy, muy fuerte, no, no caería como lo que me imagino yo, como caerían los escritos en su momento de Teresa de Ávila o Juana de la Cruz, ¿no? Cosas así. Creo que el carácter también de él, lo silencioso de él, tanto que yo me acordaba cuando vos preguntabas al principio qué pensamos de Tomás, yo me acordaba que Leonardo Capiluti, un profe, cuando nos contaba sobre él, nos decía que le decían el buey mudo, por lo robusto y por lo silencioso, o sea, el tipo no se sentía, no se... Entonces creo que el estilo, todo pasaba por lo escrito, la cabeza y todo pasaba por lo escrito. Y además creo que pertenecía al oficialismo del momento, o sea, los dominicos eran la mano derecha de la derecha, digamos. Así que creo que tenía muchas cosas que a él lo ayudaron a que en su momento todo lo que a lo mejor siglos después sale a la luz, ¿no? Pero en su momento estaba como muy bien ubicado. Sí, a ver, mi pregunta no fue tanto está bien, no es que no hayan aceptado lo de él, o como estos teólogos que ahora Francisco está renombrando, pero antes estuvieron bajo la sombra, sino desde el otro lado, si relevancia tuvo, ¿qué pasó con la iglesia que no adquirió esa parte de la razón que él decía y que después le cuestionan a un Galileo Galilei que no, que la Tierra es la que gira, perdón, que el Sol es el que gira alrededor de la Tierra? Está bien, basándose con la poca ciencia que a lo mejor había en la época y basándose en este texto de que el Sol se detuvo. Tampoco la Biblia es un libro académico o una enciclopedia, pero es desde ese lado, no tanto de si fue silenciado o no, o por qué no fue silenciado en su época, sino qué pasó que se eligió lo que se quería de Santo Tomás y hay otra cosa que hasta casi hoy en día no se está pudiendo aplicar. Yo creo que el punto fundamental es que no se salió nunca de la interpretación oficial, digamos así, para que se entienda. Él dio una forma distinta y metió la razón, todo, digamos, racionalizó un poco la teología, pero no se salía a él no te iba a decir que el mundo fue creado en 14 días, te iba a decir que son 7, digamos, y ahí se agarraba. Y cuando Galileo y todos estos empezaron con otros planteos, ellos salieron de la letra, digamos, y ahí no se pudrió todo. Parece que ahí está la cuestión, ¿no? Creo que es eso. Digamos, son como dos cuestiones distintas, me parece. Y yo creo también que donde se acentuó esto fue con la Contrarreforma, porque antes la Primera Edad Media fue un momento brillante, donde había multiplicidad de pensamientos. Estaba Tomás, estaba Duns Scotus, estaba la escuela agustiniana. Santo Tomás mismo habla de las
cuestiones disputadas, su suma es dialogante, plantea posibilidades y entonces después él entra a decir cuáles. Entonces, hay una riqueza académica, muchísimos físicos, filósofos, matemáticos eran curas. No había una cuestión con la razón oscurantista, digamos, ¿no? Fue un momento, después vino la Baja Edad Media, que fue un momento en el cual realmente uno puede, pero meter todo en una bolsa, me parece que es muy injusto, porque fue un momento de un rescate, además, si uno mira la historia de Europa, hubo momentos en los cuales entraban los vándalos, se destrozaba, la cultura fue rescatada por la iglesia, la primera universidad fue católica, digamos. Entonces, hablar de a nosotros, ¿no? Pensar que razón y fe están en contra, no fue así, ¿no? Hoy día tenemos otra mentalidad, vemos las cosas de otra manera, menos mal, por suerte, pero en ese momento fueron personas brillantes, brillantes. Eso hay que rescatarlo y estar orgulloso de eso también. Sí, sí, valorar, valorar. ¿Alguien más quiere comentar, sumar, agregar algo o resumir lo que ha escuchado y le ha parecido resonancia? Nos quedan unos 5 minutos de reunión. Hay gente muy ilustrada acá en este grupo, muy ilustrada. Entonces uno se siente un porotito bastante ignorante, yo concretamente. Pero bueno, me estoy imaginando una línea de tiempo eh, desde los orígenes hasta hoy día y recopilando un poquito los pensamientos que he escuchado, que ustedes han expuesto. Pienso que han sido esos ladrillos sobre los cuales la iglesia se ha podido parar en esa intelectualidad firme, firme, que ha hecho posible el desarrollo con la libertad que cada momento cultural ha permitido también, ¿no? Con la libertad interior o el crecimiento que cada momento, cada transformación cultural fue permitiendo y está permitiendo. Porque en este momento estamos en grandes transformaciones. La gente de mi generación verdaderamente estamos en una coctelera, continuamente moviendo nuestro pensamiento, haciendo ese esfuerzo de adaptación y de comprensión, ¿no es cierto? Y de asumir cantidades de cosas culturales. Y cuando uno se piensa desde la pertenencia de la iglesia a sí mismo, eh, todo tiene que encarnarse en el propio corazón, todo tiene que, en el propio pensamiento, y en la fe, y en la fe. Eh, Así que bueno, agradecer para seguir haciendo un amasijo con todo esto, lo más ordenado posible, eh, y dando gracias a esa conducción del Espíritu Santo. Con mayor docilidad, con menor docilidad en cada época, más derecho, más torcido, más oscuro, más claro, pero bueno, yo reconozco y, y que realmente Dios nos va presentando ese desacomodamiento, ese desestructuramiento como un desafío, como una interpelación, que es maravilloso, ¿no? Que es maravilloso. Aunque uno intelectualmente por ahí no tenga la capacidad de tener datos, total la tienen otros, no importa, y para eso uno se junta acá en el café bíblico para aprender lo que otros han aprendido antes y han estudiado, entonces
Me parece que lo importante también es poder hacer una síntesis, no sé si intelectual, no sé si vital o todo junto a la vez, porque no puedo separar una cosa de la otra, ¿no? Hacer una, para responder lo mejor posible al momento que hoy pide la Iglesia. Y ojalá haya creatividad y podamos aportar algo de creatividad en el pedacito que la edad, que la circunstancia permita, y que uno se anime también a avanzar, ¿no? A arrimarse. Bueno, Para no yo estar tan muda, ¿eh? Simplemente intervine para no estar tan muda en el día de hoy. Bueno, yo como puse ahí en el chat, realmente lo estoy descubriendo hoy y la verdad que muchas veces me critiqué a mí misma por haber leído la Biblia con una forma muy racional. Por mis estudios es como que todo lo paso por la razón primero y a veces me es difícil compartir, digamos, las dos partes, ¿no es cierto? Lo racional y lo espiritual. Pero bueno, realmente me resulta apasionante también, o sea, no solo lo de Juanchi, sino también los compartires de ustedes que me despertaron el interés para seguir. Gracias. Chau, chau.